¿verdad? Y mencionaban ustedes en la clase anterior, no sé si la anterior o sí, Jonathan. Ah, bueno, tenías problema. No hay pena. Bueno, les decía que, no sé, creo que fue la semana pasada que alguien comentaba con respecto a algunos elementos con respecto al tamaño, con relación a cabeza y con relación al cuerpo. Y decía que al principio cuando son bebés, pues se ve que la cabeza es grande, ¿verdad? Y el cuerpo es pequeño. Pero a medida que vamos nosotros cambiando, esto va evolucionando, se va cambiando la situación. Que en alguna medida en nuestro cuerpo se va haciendo más grande y nuestra cabeza pues se siente como que más pequeña, ¿verdad? Hasta llegar a un tamaño más o menos proporcional, ¿verdad? De cabeza con relación al cuerpo, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que crecimiento es todo tipo de cambio gradual en cantidad y tamaño, ¿verdad? En diferentes aspectos. Bueno, dentro de esto también vamos a encontrar que el crecimiento es el resultado del crecimiento con respecto a cerebro también. El crecimiento se da a nivel cognitivo, a nivel cerebral, ¿verdad? Hay ciertas conexiones que se van haciendo. De hecho, yo les comentaba que les hacía la pregunta a ustedes, ¿por qué consideran ustedes o por qué creen ustedes que es importante cuando es un bebé tener cuidado con la cabeza? Entonces, les decía que era con respecto a las fontanelas, ¿verdad? Nuestra cabeza. Y que muchos, pues, cuando son bebés, pues esta parte está muy blanda. Y a medida que va pasando el tiempo, pues estas partes se van endureciendo hasta llegar a lo que nosotros tenemos normalmente o actualmente, ¿verdad? Y que esta parte, pues, aún recibiendo un golpe, una caída, dependiendo de la intensidad del golpe o hacia dónde se dirija, ¿verdad? Puede ser que nos produzca un hematoma, ¿verdad? Con lo que comúnmente decimos un chichón. En algunos casos, pues dependiendo de la magnitud, puede ser un poquito más que afecte más o en alguna medida pues afecte más directamente dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, a medida que va pasando, pues vamos viendo que nuestro cerebro pues va creciendo un poco y en algún momento deja de crecer y tiene un tamaño, lo que les decía, proporcional a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces dice que como resultado del crecimiento del cerebro, el niño tiene mayor capacidad de aprendizaje, de memoria y de razonamiento. Esto lo vamos a ver más adelante con respecto a algunas teorías, algunas etapas que se mencionan, ¿verdad? Y acá con respecto a la memoria, algunos tipos de memoria que vamos a ir obteniendo, trabajando, ¿verdad? Algunas actividades que posiblemente cuando somos chiquitos no podemos hacer como ese análisis de por qué combinamos números con letras. Asumimos que solamente puedo sumar números o para mí no sirve, por ejemplo, los chiquitos, ¿verdad? Que a veces dicen, mira, él ya sabe los números de 1 a 5 o de 1 a 10. O sea, sí se lo sabe y va repitiendo 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 10. Pero realmente será que relaciona ese 1 con la figura que es una forma determinada o que tengo un elemento. No, ¿verdad? Muchas veces solamente vamos como repitiendo. Entonces no pueden hacer esa como relación, pero es parte de ese crecimiento, ¿verdad? Dice que el niño crece tanto mental como físicamente. A veces creemos que solamente físicamente vamos evolucionando o vamos cambiando, pero no es así. A nivel cognitivo también se va haciendo ciertos procesos en nuestro cerebro, ¿verdad? Que más adelante pues los vamos a ver, que es una de las teorías que lo menciona Piaget, ¿verdad? Bueno. En crecimiento, era acá, se puede ver un poquito lo que yo mencionaba con respecto a la estatura y estructura física. Si nos damos cuenta aquí el recién nacido, ¿verdad? Pues se ve pequeñito. A medida que va creciendo, acá va cambiando, ¿verdad? Con respecto a nuestro cuerpo hasta llegar a la adultez. Hay aumento del tamaño y estructura de algunos órganos internos y eso incluye también el cerebro, ¿verdad? Todos nuestros sistemas, en alguna medida, nuestros sentidos. Cuando nacemos hay ciertos sentidos que ya están desarrollados. Algunos se van desarrollando a lo largo de estos primeros meses. De todos nuestros sentidos, ¿qué sentido creen ustedes que ya está al 100% trabajando cuando nace un bebé o cuando nacemos?
¿O cuál han escuchado ustedes que ya está trabajando o que ya está en funcionamiento cuando nace alguien? ¿El cerebro, licenciada? Mm, muy El bien, oído, el oído estaba, muy bien, gracias. El olfato, dicen por acá. Muy bien, ahora, ¿cuál creen ustedes que sea el sentido menos desarrollado de todos los que tenemos? el ojo, La vista, la visión. Muy bien, así es. El último sentido que se va desarrollando es el sentido de la vista. Incluso después de que nacemos, alrededor de un mes después, es que en alguna medida, pues el sentido se desarrolla completo, ¿verdad? Alguien podría decirme, pero mire, fíjese que en alguna medida yo veo que el bebé se ríe conmigo, pero no es que se ría como identifique a determinada persona, sino que en alguna medida lo hace porque lo hace como reacción, ¿verdad? Entonces dice, pero mire, se está riendo, ¿verdad? Solo permítame que no logro, voy a dejar de compartir un momentito. Permítame. Ahí estamos. Bueno, el último sentido en desarrollarse es el sentido de la vista. Y como muy bien lo mencionaban ustedes, uno de los sentidos con mayor desarrollo o es de los primeros que se desarrolla es el sentido del oído, ¿verdad? Por eso mismo es que cuando está en el periodo de prenatal se le dice que hay que estimular al bebé. ¿Cómo lo podemos estimular? Pues hablándole, poniendo música, eh, diferentes elementos, ¿verdad? Incluso leerle. Entonces también es importante porque uno de los primeros sentidos en desarrollarse es el oído, ¿verdad? Al igual que el tacto, es uno de los sentidos que son los primeros en desarrollarse. Bueno, muy bien. Otro término que tenemos por acá, maduración. ¿Alguien que recuerde o con qué lo relaciona el término maduración? Crecimiento. Crecimiento. Muy bien, gracias, Merlin. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Vamos a encontrar que maduración dice que son todos aquellos cambios que se dan de acuerdo a un plan genético. ¿Por qué plan genético? Porque ya está preestablecido, ya está determinado que se tienen que dar ciertos procesos, ¿sí? Entonces, a eso le vamos a llamar maduración. Esos cambios que en alguna medida se van a dar sin necesidad de que influya algo exterior, ¿sí? Entonces, definimos maduración como cambios que se dan de acuerdo a un plan genético. Muy bien, bueno. ¿Qué tipo de cambios vamos a encontrar dentro de nuestro proceso de crecimiento? Vamos a encontrar que se dan dos tipos de funciones, unas funciones ontogenéticas y unas funciones filogenéticas. Bueno, ¿qué es cada una de ellas? Las funciones filogenéticas son todas aquellas funciones que en alguna medida ya están predeterminadas, como bien lo decía la definición, ¿verdad? Ya no hay necesidad de que algo más se estimule, sino que automáticamente ya vienen preestablecidas dentro de cada una de las personas. Y dentro de estas tenemos algunas funciones, por ejemplo, el gatear. ¿Será que en algún momento alguien o ha visto que al bebé se le enseña a gatear o él solito empieza a gatear? Los que han tenido contacto o han podido ver a los bebés. Yo pienso de que ellos solitos también como por el instinto de que tienen que aprender a caminar. Muy bien, gracias. Regularmente así es, ¿verdad? En el gateo no es que venga el adulto y le diga, mira, así tienes que gatear o en esta posición, no. O sea, es instintivamente que se hace, por eso dice que todas estas funciones, el gatear, arrastrarse, sentarse, caminar,
Las funciones ejecutivas y la plasticidad cerebral son algunas funciones que ya están establecidas. No hay necesidad de que alguien venga y le enseñe cómo arrastrarse, por ejemplo. Alguien me podría decir, pero mire, el gatear, no todos los niños gatean. En alguna medida hemos visto que regularmente nosotros decimos gatear cuando colocamos como en esta posición, ¿verdad? Va un brazo hacia adelante, el otro, igual las piernas, ¿verdad? En esta posición, pero no siempre es de la misma forma. Hay algunos que parecen cangrejitos que van para atrás, algunos van del lado, incluso van como saltando. Entonces, no necesariamente. Y alguien, no sé si la semana pasada o la antepasada mencionaba a alguien, fíjese que en algún momento no todos gatean. Alguien posiblemente puede ser que como que se salte esa etapa, ¿verdad? Fíjese que empezó como a moverse y de repente cuando vimos ya se paró y empezó a caminar. Pero va a llegar en algún momento, no todos, pero en algún momento va a decir, mire, ya tiene 5 años y ahora le ha dado porque ya empieza a gatear y de repente anda gateando por ahí. Entonces son procesos que tal vez no llevan ese orden, pero en alguna medida a veces sí necesitan pasar todos estos procesos. Puede ser que empiece, ya se puso de pie y empezó a caminar y de repente ya está en el piso otra vez porque estaba gateando, ¿sí? Entonces, estas funciones filogenéticas son esas funciones que en alguna medida ya están preestablecidas y no necesitan como aprendizaje, es innato, ¿verdad? Por sí solas se van a dar. Cuando hablamos, tal vez aquí las funciones ejecutivas, hay ciertas funciones ejecutivas que sí vamos a necesitar como apoyarse un poquito, pero dentro de estas funciones ejecutivas estamos hablando de la memoria, la atención, ¿verdad? Es algo que es innato, no es que yo le vaya a enseñar. Hay ciertas cosas, ¿verdad? Que vamos como modelando o estableciendo para que él me observe, ¿sí? Pero ya viene como el hecho de que si algo le interesa, él va a poner la atención sin necesidad de que yo le diga, ¿verdad? Entonces son esas funciones ejecutivas. Esa plasticidad cerebral, hay ciertos elementos que en alguna medida, por ejemplo, ¿alguien sabe en qué consiste el ojo perezoso? ¿O ha escuchado el término? ¿No? Muy bien, bueno. Cuando hablamos de un ojo perezoso, regularmente tenemos que ir al proceso de evaluación y todo, ¿verdad? Cuando hablan de un ojo perezoso es porque uno de nuestros ojos está como perezoso, ¿verdad? Porque no quiere realizar las funciones que le corresponden, el mover, el ver, ¿verdad? Entonces hay ciertos mecanismos que se utilizan para poder como, bueno, póngase a trabajar, ¿verdad? Entonces lo que hacen es cubrir, digamos, el ojo que sí está funcionando adecuadamente, lo cubren con una bandita o algo, ¿verdad? Que le colocan acá con la idea por cierto tiempo, ¿verdad? Con la idea de que el ojo, asumiendo que este sea el que se está viendo correctamente, entonces lo cubre, con la idea de que que es el ojo perezoso, entonces trate de empezar a ver, porque tiene la necesidad de ver, ¿verdad? Porque yo como ser humano necesito como ver hacia dónde. Entonces, como que lo hacen o lo obligan a que cumpla la función que está predeterminada, ¿verdad? En este caso, pues ver. A eso se le llama ojo perezoso. El ojo que en alguna medida pues no quiere como cumplir la función que le corresponde. Entonces, eso es como que les dijera yo, esto es algo, estoy hablando de la plasticidad, que en algún momento, nuestra plasticidad cerebral, que en algún momento son ciertas funciones que tiene nuestro cerebro y que las va a ir buscando, ¿verdad? Por ejemplo, otra de las funciones de la plasticidad, por ejemplo, es el aprender varios idiomas, o por lo menos un idioma más, ¿verdad? Los chiquitos tienen esa facilidad, no quiere decir que los adultos no, pero en alguna medida pues es mucho más fácil para un chiquito el hecho de aprender otro idioma. Entonces, por eso es que muchos cuando están pequeños pues los colocan a estudiar que inglés, que otro idioma, incluso algún instrumento musical también, ¿verdad? Porque dentro de esta plasticidad está esa capacidad que tiene de poder trabajar otras funciones, ¿verdad? Estas son funciones que ya están preestablecidas. Ahora vamos a las funciones ontogenéticas. En las funciones ontogenéticas son funciones en las cuales vamos a intervenir para que se dé. Por ejemplo, nadar. En alguna medida, pues no es que vengamos y ya sabemos nadar. Tenemos un proceso donde alguien nos enseña, ¿verdad?, a nadar.
lanzar una pelota. Si no me enseñan, pues, y si yo no lo veo, pues en alguna medida, pues no sé cómo reaccionar, ¿verdad? Entonces tiene que enseñarme a alguien de que tengo que lanzarla y yo la tengo que recibir en cierta posición, ¿verdad? Montar bicicleta, escribir, patinar, cualquier otra actividad en donde alguien más me apoye o me ayude, yo voy a tener, o esas van a ser funciones ontogenéticas. No sé si queda claro la diferencia entre una y la otra. Sí, Muy bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a avanzar entonces. Bueno, dentro de la maduración les decía, ¿verdad? El arrastrarse, no todos lo hacen de la misma forma. Incluso puedes arrastrarse sentado. Alguien dice arrastrarse así como está acá, ¿verdad? El bebé, pero no siempre es así. Puede estar sentado arrastrándose, ¿verdad? Incluso una pierna estirada e ir impulsándose, ¿verdad? Eso puede ser también arrastrarse. Gatear, sentarse, ¿verdad? Caminar, el correr, el colocarse los botones. Acá también es un proceso de maduración, aunque en este sentido, pues es algo que no viene automático, sino que tengo que enseñarle cómo colocarle los botones, ¿verdad? Pero son entonces estas funciones. Bueno, muy bien. Ahora, tenemos la interacción, maduración y aprendizaje. En este sentido, vamos a encontrar que la maduración y el aprendizaje están relacionados estrechamente entre sí y que uno influye en el otro definitivamente, ¿verdad? Esa maduración puede ser que ya esté establecida, pero que en alguna medida necesito también para ciertas funciones ese aprendizaje, que me enseñe a alguien para poder cumplir lo que corresponda, ¿verdad? En la etapa que corresponda. El desarrollo depende de la interacción de la herencia y el ambiente. Con respecto a esto, hay ciertos elementos que ya están preestablecidos, por ejemplo, el lenguaje. El ser humano tiene la capacidad de comunicarse, pero si en alguna medida no sabe cómo o en el ambiente no se motiva, no hay una estimulación adecuada, el niño, aunque venga predispuesto a hablar, no va a lograr comunicarse adecuadamente, ¿verdad? Entonces, por eso dice que es importante esa interacción entre estos dos elementos, herencia y el ambiente. La estimulación fomenta el desarrollo de los potenciales hereditarios. Si en alguna medida no hay estimulación, pues este proceso puede ser que lleve mucho más tiempo, ¿verdad? De lo que se espera o lo que está como en alguna medida, pues preestablecido, ¿verdad? Por eso es que algunos, por ejemplo, niños, si hablamos de un poquito de lenguaje, llegan, ¿qué les digo yo? 7, 8 años y hay niños que a veces tienen problema de lenguaje y no hay como algo que diga, mire, ¿qué les digo yo? Va a desaparecer. Al contrario, a veces se complica un poquito más por el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, ¿verdad? Pero es esta parte de estimulación, ¿verdad? Lo que les decía yo la vez pasada, que muchas veces en lugar de que el adulto como corrija o en alguna medida pues también apoye con la terapia del lenguaje o que lo lleve, ¿verdad? Nosotros como adultos nos acoplamos a los niños y en lugar de hablarle correctamente, pues resultamos hablando igual que ellos, ¿verdad? Así como mencionaban aquí, en lugar de decir Coca-Cola, dicen Totatola, ¿verdad? Y algunos elementos, ¿verdad? Entonces, sí es importante esta parte, que esa interacción que se pueda dar entre la maduración y el aprendizaje. Tenemos otro término, desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, nos encontramos que en alguna medida son todos esos cambios que se van a dar con respecto al tiempo, ¿verdad? Y con respecto a estructura, pensamiento o en alguna medida también esa conducta o comportamiento, ¿verdad? Que tiene una persona y que esto lo va a hacer como el resultado de estos factores biológicos y ambientales, ¿verdad? Eso es desarrollo. Designa los cambios que con el tiempo ocurren con respecto a estructura, pensamiento, comportamiento en una persona a causa de factores biológicos y ambientales, que era como lo que veíamos anteriormente, esa relación que se dan en esos aspectos. Factores biológicos porque hay algo que ya está preestablecido, la herencia, y que en alguna medida, pues, se ve influenciado positiva o negativamente por el ambiente en el que se vaya desarrollando, ¿verdad? Casi siempre los cambios son progresivos y acumulativos, dando origen a una mayor complejidad de la actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que en alguna medida
era lo que hablábamos con respecto al lenguaje. Cuando nosotros iniciamos, cuando son bebés, empiezan llorando. A medida que va pasando, pues empieza con llanto, luego vienen las primeras palabras, luego vienen frases, luego vienen oraciones, hasta llegar a un desarrollo de una conversación, ¿verdad? Entonces va acumulando esa información para poder llegar a comunicarse correctamente con otra persona. Entonces, por eso hablamos de un progreso, porque va avanzando. Hay un mayor número de funciones, porque anteriormente pues solamente había un balbuceo, un llanto, ¿verdad? Pero a medida que va pasando, pues se van incrementando otras funciones, ¿verdad? No solo a nivel físico, sino a nivel cognitivo. Y hay una coordinación de esas funciones, ¿verdad? Algo que me permita como el hecho de que yo quiero tocar algo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tengo que como coordinar eso a nivel cerebral. Entonces, a eso le vamos a llamar desarrollo. Esos cambios que se dan con respecto a estructuras, pensamientos o comportamientos y que en alguna medida indican progreso, ¿verdad? Algo que me ayudó y va avanzando. Dentro del desarrollo, pues mencionamos que son cambios progresivos porque son direccionales y avanzan, ¿verdad? En lugar de retroceder. Raramente se da el hecho de que alguien ya haya avanzado, que les digo, en ciertos procesos y que de repente regrese nuevamente. Alguien me podría decir, pero mire, usted comenta lo del gateo. Sí, pero en alguna medida puede ser que no logró, no se puso de pie y empezó a caminar y de repente ahora está gateando. Alguien diría, ese no es el orden. No necesariamente, ¿verdad? Puede ser que se dé en ese orden y luego son como etapas, ¿verdad? Que él necesita poder desarrollar y luego, pues, posteriormente ya nuevamente regresa a la parte de ir caminando, ¿verdad? Y deja de tirarse al piso a gatear. Y como les digo, pues regularmente van hacia adelante, no hay ningún retroceso. Dice que son ordenados y coherentes porque hay una relación definida entre los cambios que tienen lugar y los que precedieron a los que seguirán, ¿verdad? En alguna vamos avanzando hacia un progreso, una mejor comunicación, una mejor coordinación, ¿verdad? Ojo-mano. El hecho, por ejemplo, de ese proceso a nivel cognitivo, de que no es lo mismo que yo diga 1, 2, 3, 4, 5, a que yo ya vea esa imagen, ¿verdad? Y que él represente con materiales concretos, ¿verdad? Entonces vamos avanzando. Este es con respecto al desarrollo. Bueno, ahora tenemos el término meta. ¿Qué es una meta dentro del contexto de desarrollo humano? Bueno, vamos a definir que una meta es esa realización del potencial genético. En alguna medida, pues todos tenemos ciertas características que ya vienen preestablecidas y cuando se cumplen, quiere decir que se llegó a la meta, ¿verdad? Esa es la meta a nivel biológico. Depende de los obstáculos que se encuentren, si se logra o no superarlos, ¿verdad? Lo que les decía, por ejemplo, si no hay un ambiente de estimulación, puede ser que el niño no logre la meta que era hablar, sino que va a tener dificultad y va a encontrar con algunas situaciones como estos problemas que les digo, ¿verdad? Tal vez posiblemente solamente en casa lo entienden y en el colegio pues nos encontramos con la situación de que, miren, no le entiendo qué dice. O en alguna medida pues la maestra trata de poder como comunicarse con él e ir conociendo las palabras que él considera, ¿verdad? Sí, Merly. Estas metas de realización de potencial genético son específicamente de esa forma, porque, por ejemplo, ¿verdad? Mi hijo habla un montón, de verdad, no se calla, pero no va al baño. Sí, y entonces pues hemos ido al psicólogo, lo estamos estimulando, trabajamos en casa, trabajamos en el colegio, y pregunto, ¿será que solo es por potencial genético? ¿O habrá algunos otros factores? Ah. Sí, o sea, por eso te decía que el potencial genético es, o sea, es la meta, se supone que está, pero que también, muy bien lo mencionan por acá, vamos a encontrar en alguna medida algunos obstáculos. Puede ser que tal vez se sienta como, te digo yo, ¿verdad? No se me ocurre, que se sienta tan presionado el hecho de que todo el mundo está así como que, bueno, ir al baño, ¿verdad? Ella tiene tanta edad y que de repente lo dejan de como posiblemente de presionar
y de repente, miren, ya dejó el pañal. Y entonces son ciertas situaciones. Regularmente se espera que sea así, ¿verdad? Ya esta situación es que ya está como preestablecida, pero no necesariamente, bueno, para el lenguaje está bien, pero tiene otras cosas que cada una como una meta, no es una meta general, sino que van a ser como ciertos elementos. Ya logró la meta del lenguaje, ahora necesita la meta de independencia. Vamos con la meta de socialización, o sea, van diferentes, no es solo una meta en general, sino que son como por áreas, ¿verdad? No sé si respondo ahí tu pregunta. Sí, bastante bien, gracias. Bueno. Muy bien. Dentro de la meta vamos a encontrar obstáculos de tipo ambiental, entre los que se encuentran las privaciones de tipo educativa o cultural, perdón. Acá lo que les decía. Vamos a encontrar que de repente, ¿qué les digo yo? Bueno, por ejemplo, Merlin menciona acá el uso del pañal, por ejemplo. Hay ciertas, se supone que la mayoría lo deja entre 2, 3 años aproximadamente, ¿verdad? A medida y poco a poco, ¿verdad? De repente ya no usó el pañal de día, pero solo lo usa en la noche. Y de repente ya no usó tampoco pañal de noche, ¿verdad? O la pacha, esa es otra situación. Entonces va un poquito como, también depende de ese ambiente, porque mire, a mí se me hizo más fácil darle la pacha, llevarle la pacha aunque tenga 5 o 4 años, que ponerme que se tome el vasito con leche o algo, ¿verdad? Entonces, para mí es más práctico. Le doy la pacha, me lo llevo en el carro, me lo llevo caminando y va la pacha, ¿verdad? A diferencia de llevar un vaso que se lo puede echar todo encima, no sé. Entonces, son algunas situaciones que se van dando dentro del ambiente, ¿verdad? En donde se va desarrollando el niño, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, va a ser un poquito como de evaluar un poquito la situación. Hay ciertas cosas que ya están como preestablecidas, que se dice, o ciertos rangos de edad donde se consideran normales, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, mire, por ejemplo, ¿qué les digo yo? La coordinación, por ejemplo, de subir gradas. Mire, tiene 8 años y el niño o la niña todavía le cuesta subir gradas. Entonces quiere decir que hay que estimular o seguir trabajando esa parte de coordinación motora, ¿verdad? No quiere decir que, mire, está mal por tener ya 8 años y no haberlo logrado, sino que simplemente es algún obstáculo ambiental, posiblemente, mire, donde vive la persona, posiblemente no hay gradas. Entonces no tenía como esa facilidad de hacer uso o no se había visto en la necesidad, ¿verdad? Entonces podría ser una de las situaciones. Obstáculos propios del individuo, como inseguridad ante las críticas sociales. Por ejemplo, lo que le decía Merlin, a veces nosotros insistimos en ciertas cosas con los niños y a veces como que, pues no, ¿verdad? No, como que fuera el adulto. Pero mire, por ejemplo, a veces nosotros tenemos ciertos hábitos como, por ejemplo, tener el lápiz y algunos pues lo empiezan a morder, ¿verdad? O lapicero o algo, o necesitan tener algo en la boca. Entonces, y digo yo, no, o sea, me dicen algo, bueno, no, ¿verdad? Lo sigo acá. O es algo inconsciente a veces. Y de repente, miren, me dijeron tanto, no se ve mal el hecho de que estés mordiendo el lápiz o lapicero, ¿verdad? Y de repente cualquier cosa, y miren, ya no lo estoy haciendo. Entonces, a veces por lo mismo hay cierta presión o a veces también cómo reacciona uno de adulto ante ciertas situaciones, también como que ponen como más en evidencia la situación en sí, ¿verdad? Entonces, como que más, tal vez no era tan evidente, no se habían dado cuenta de las demás personas, pero de repente yo hice el comentario y todos voltearon a ver, así como que, ay, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, así como que, entonces, por eso les digo, entonces son a veces obstáculos, son inseguridades que los mismos niños o adolescentes puedan ser que presenten, ¿verdad? Y a veces nosotros sin querer, el adulto dice, es que no podés, por ejemplo, los botones, que era algo que aparecía por acá, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el niño está en proceso de aprender a colocarse los botones? ¿Será que el adulto tiene la paciencia como para, bueno, no importa, que se pongan los botones, yo espero? ¿Qué pasa a veces con nosotros los adultos? Tendemos a perder la paciencia y lo queremos todo rápido. Nos estresa que no lo puedan hacer. Bueno, sí, por lo menos a mí. Ajá. Sí. Y una de las cosas que nosotros decimos como adultos, no, espérame, lo voy a hacer yo porque no te apuras.
o apúrate porque ya se nos va, ya es tarde, ya se va el bus, o mira, o nos va a dejar, no sé, cualquier situación. Entonces, no, mejor déjalo, yo voy a hacer. Entonces, en alguna medida, entonces, ¿a qué horas va a practicar el niño, verdad? Entonces ya no tenemos esa paciencia y entonces como que, bueno, entonces mi mamá me dijo que no me podía poner el botón, entonces no puedo, ¿verdad? Entonces nosotros mismos sin querer o inconscientemente vamos como haciéndole, es que no podés, sin decirle nada, o sea, incluso no le puedo, no no hay necesidad de que yo le diga, no puedes, con el hecho de que, no, lo voy a hacer yo, y lo hago por él, entonces le estoy diciendo al niño, no, o sea, no puedo, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Se acomoda el niño y dice, no puedo. Entonces, acá en este caso lo ideal sería que en alguna medida, pues si yo veo que yo necesito como trabajar esa parte, pues lo voy a hacer en algún momento en que yo no tenga la presión del tiempo. Bueno, vamos a practicar el día de hoy a colocar botones o el ojal, ¿verdad? El amarrar cintas. A veces dice, mire, mi niño ya se sabe amarrar las cintas, tiene 6 años. A veces llegamos a niños de 8, 9 años y los niños no se saben amarrar la cinta y están con la cinta y van para acá, para allá. Incluso hay algunos adultos que dicen, mire, él no se sabe amarrar cintas. Entonces, para mí lo más práctico fue comprarle de brochecito o velcro, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo ahí como adulto? ¿Le estoy motivando, le estoy ayudando a esta parte a vencer este obstáculo? ¿Qué creen ustedes? Es complicado, licenciada, porque, o sea, definitivamente no. Sí, y le estoy haciendo todo y es complejo porque la verdad es que tenerle paciencia a uno a sus hijos y hacer las cosas con los hijos es un poco más difícil. No, bueno, lo veo ahora del lado que soy madre, del lado que soy docente lo veo también de otra forma. Ocasionalmente yo doy clases de programación a adolescentes y ocasionalmente el programa no ejecuta y yo veo el código y veo el error y le digo, revisa, hasta le digo el número de la línea. Doy la vuelta y siguen lo mismo. A la gran, se me hace más fácil ponerle a mí el punto y coma y ahí que quede. Pero yo creo que todo es cuestión de que maduremos, tomemos ese paso de decir, de tener paciencia, ¿no? Sí, y a veces es la parte más difícil porque a veces no tenemos esa paciencia y yo lo quiero rápido. Entonces, pero si yo no le, es como dicen, ¿verdad? Si yo no le enseño cómo hacerlo y si se lo resuelvo siempre, o sea, no puedo siempre resolverle porque en algún momento pues va a necesitar o va a estar solo y cómo hace él, ¿verdad? Sí, dime, Bill. Solo quería comentar que yo pienso que también es porque ahora las mujeres también tenemos mucha carga por el trabajo y como que ya no hay tanta paciencia o uno ya anda siempre contra el tiempo. Y también quería comentarle que por otro lado también pasa con los niños ahora que también ya no nos tienen paciencia a los abuelos porque con la tecnología pues ellos ahorita como que saben entrar más rápido a muchos sitios y a nosotros nos cuesta a veces, ¿verdad? Así es. Ajá. Gracias, Vilma, por tu comentario. Alejandra. Licenciada, también otro de los puntos es de que las mamás de hoy en día, ¿verdad? Son como, digamos, jóvenes, se centran más en el celular y no le ponen atención a los niños. Entonces ya no es como que aquel incentivo de motivarlos a que ellos recreen, hacer o jugar con ellos, ¿verdad? Entonces como que ahí los desmotivan y ellos también agarran el teléfono porque es la motivación de ahora, ¿verdad? Sí, lamentablemente, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas que se han ido perdiendo. Sin ir tan lejos, a veces, por ejemplo, bueno, yo trabajo en una escuela, entonces una compañera le decía a una niña de primero primaria que fuera a jugar tenta, y la niña se le queda viendo así con cara de, ¿y eso qué es? ¿O cómo se juega? Y son cosas así como tan simples y uno así como que, ay, entonces son cosas que se van perdiendo, ¿verdad? Y esas habilidades que en alguna medida pues también vamos perdiendo como seres humanos. Sí, dime, Jonathan. Ujú, ujú.
Sí, a veces, miren, son cosas tan simples, pero a veces son cosas que a veces, o que en la actualidad se han ido perdiendo, cosas tan como ir a comprar, el hecho que me den vuelto. A veces, pues, le doy en alguna medida, algo, tal vez un billete de tal vez no de mucho valor, ¿verdad? Pero con la medida de que él vaya también aprendiendo, porque si no, ¿cómo hago yo para que él aprenda, verdad? Entonces, por eso les digo, son muchas situaciones, como decía Merlin, son muchos factores. También lo mencionaban con respecto a ahora, tenemos todo el corre-corre, ¿verdad? Todo el mundo anda corriendo, entonces queremos todas las cosas rápido y también estamos como estresados, ¿verdad? Mire, estoy cansada, vengo del trabajo, todo el día trabajando aquí y allá, y vengo a la casa, tengo que cocinar, tengo que ver tareas, a qué horas me pongo yo con el niño a enseñarle a amarrarle las cintas, ¿verdad? O cualquier otra actividad. Son cosas que van cambiando, pero que en alguna medida pues también tenemos que ser un poquito conscientes. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con esta población. eh, Ahí sí que se ha ido formando, creciendo dentro de este ambiente tecnológico, ¿verdad? Entonces van a encontrar muchas situaciones y que en alguna medida ustedes pues van a recomendar, mire, ¿cuánto tiempo pasa usted como mamá? Entonces, y posiblemente así como que nosotros como profesionales, pues mire, yo estoy recomendando, pero realmente yo como ser humano, como persona también, sí lo estoy aplicando o solamente lo estoy recomendando, ¿verdad? Entonces, a veces son situaciones que también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y pues también el ambiente y todo va cambiando, las épocas también van cambiando, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. Con respecto a los tipos de cambio, vamos a encontrar que hay varios tipos de cambio. Están los cambios con respecto a tamaño que ya veíamos, ¿verdad? Con respecto a estatura, tamaño, ¿verdad? Que algunos vamos modificando con respecto a la cabeza, con relación al cuerpo, ¿verdad? Hay cambios en relación a aspectos físicos y a nivel mental o cognitivo, ¿verdad? Que era lo que habíamos hablado, nuestra forma de pensar va cambiando, vamos como a veces normalmente decimos, vamos madurando a nivel cognitivo y vamos, bueno, yo ya sé que puedo sumar números con letras, que en alguna medida puedo tener un comando donde van varias funciones, ¿verdad? Entonces, no, si yo lo digo ahorita, pues todos me entienden en alguna medida lo que estoy diciendo, pero puede ser que venga yo un adolescente, yo lo digo y posiblemente se quede como, ¿de qué está hablando, verdad? Entonces, son cosas que vamos a medida que vamos creciendo, vamos pasando por ciertas etapas, pues se van dando estos procesos. Hay cambios en proporciones. Por ejemplo, niños con capacidad de imaginación, bueno, o en este caso, pues se menciona que los niños tienen mucha más capacidad de imaginación que los adultos, ¿verdad? Y que está más desarrollada en los niños. Por ejemplo, creo que sí les hacía yo la consulta, o no sé, cuando vamos en Navidad, por ejemplo, muchos reciben regalos, juguetes, diferentes tipos de juguetes. Pero muchas veces ese bebé o este niño encontró la caja del juguete o encontró una caja porque en la casa se compró algo grande. ¿Y qué hace? ¿Será que a veces se juega, prefiere jugar con el juguete o prefiere jugar con la caja o con lo que estaba o donde estaban las cosas? ¿Qué creen ustedes? Buenas noches, licenciada. Buenas Regularmente noches. es que prefieren la caja, como que se divierten más con la caja. Así es, ¿verdad? Efectivamente. Y incluso le dicen, vamos a jugar, no sé, de cualquier cosa, aventuras y todo. Y ellos tienen esa facilidad de poder como imaginar esa situación. Pero si yo vengo, por ejemplo, ahorita les digo yo, vamos a crear un cuento. Los personajes son estos y estos, o el ambiente es este. Algunos me dirán, ay, espérame, ¿cuánto tiempo tenemos? Espérame que necesito como que concentrarme y pensar. A diferencia de un niño, yo vengo, un niño viene y le digo, necesito que me inventes una historia. Estos son los personajes. Y en un 2x3 me dice, mire esto y esto y esto. Entonces, en el niño está mucho más desarrollada esta capacidad de imaginación, a diferencia del adulto, ¿verdad? Que es todo lo contrario, ya es un poquito más formal y ya no es que no tenga esa capacidad, pero que en alguna medida, pues a veces se da con mayor facilidad en los niños que en el adulto. Sí, dime, Jonathan. Ujú.
Sí, me imagino, ¿verdad? Pero sí, en algunos casos, pues los niños tienen una imaginación grande. A veces están con 2, 3 cosas o la plasticina, ¿verdad? Que les gusta mucho modelar y empiezan a crear historias, ¿verdad? Entonces tienen esa facilidad y que en el adulto, pues ese es un tipo de cambio, ¿verdad? Con respecto a proporción, que a veces es más fácil que se dé en el pequeño que en los adultos, ¿verdad? Bueno. Con respecto a los tipos de cambio, pues hay ciertos cambios que se van a dar a nivel físico, como mencionábamos anteriormente, y hay ciertas características que posiblemente van a desaparecer dentro de todo nuestro desarrollo. Dentro de estos, pues tenemos la desaparición de características antiguas. Dentro de estos, cambio de dientes. Sabemos que tenemos unos dientes de leche al inicio y posiblemente tenemos unos dientes permanentes. El tipo de cabello, sabemos que cuando nacemos tenemos incluso dentro de todo nuestro cuerpo, tenemos una especie de vello, todo nuestro cuerpo, y que le llaman lanugo, ¿verdad? Es una especie de como de vellito en todo el cuerpo, pero a medida que el bebé va creciendo, pues este cabello, este vello desaparece, ¿verdad? La locomoción, que en alguna medida pues estaba yo gateando, arrastrándome, pero después, posteriormente, ya me puse de pie y ya empecé a caminar. La forma va cambiando, ¿verdad? Y el habla, que al principio solamente gritaba, lloraba o balbuceaba, pero ahora ya puedo hablar, ya me puedo comunicar, ¿verdad? Ya digo frases o ya digo oraciones. Entonces, a esto se refiere con desaparición de características antiguas. Y también tenemos adquisición de nuevos rasgos. Dentro de estos, pues hablábamos de los cambios de dientes, tenemos dientes definitivos, ¿verdad? Adquirimos algo nuevo, que debemos tener el cuidado, y ya mencionamos todo, ¿verdad? O los hábitos que también van relacionados con esto, con relación a el cuidado que debemos tener. Hablamos de características sexuales primarias y secundarias. Con respecto a esto, sabemos qué características, por ejemplo, en las mujeres vemos algunas características de tipo sexual, ya sea primarias o secundarias. ¿Qué cambios tenemos nosotros como mujeres? Por ejemplo, hablando en la pubertad, adolescencia. A ver, ¿qué características? Desarrollo del cuerpo, cadera, busto. Muy bien. Cuenta la Ensanchamiento. menstruación. Muy bien. Menstruación, ensanchamiento de caderas, vello púbico, ¿verdad? En el caso de los hombres, ¿alguna característica que ustedes observan o que sabemos que el ser humano atraviesa? El cambio de la voz. Y quiero hacer una pregunta aquí. Fíjese que yo he notado que el cambio de la voz es progresivo, porque, bueno, mi hijo tiene 2 años y medio y ya habla desde hace un año bastante, entonces he sentido que ha cambiado de voz. Mis estudiantes, bueno, mis fotógrafos están grandes, pero ocasionalmente, aunque sea así de jovencitos, aunque todavía tengan voz de niño, pero tienen otro tono de voz. Entonces es progresivo. Así es cambio progresivo. Empiezan como, por eso es que a veces le dicen que a veces cuando están en la etapa de adolescencia y están en esa etapa, muchos a veces no quieren hablar porque están como, saben que están en ese proceso de cambios y que a veces comúnmente se dice, mire, parece que como gallitos, ¿verdad? Que empiezan pues, los sonidos, ¿verdad? Que a veces es muy agudo, a veces es un poquito más fuerte. Entonces, sí, se van dando de forma progresiva, hasta que en algún momento pues ya se quedan con el tipo o el tono de voz con el que van a permanecer, ¿verdad? Pero sí es progresivo el cambio de voz. Gracias por las participaciones. Entonces tenemos esa adquisición de nuevos rasgos. Dentro de esos nuevos rasgos, pues está lo que les decía, ¿verdad? Esas características sexuales primarias y secundarias, ¿verdad? Que vamos atravesando como seres humanos. Hay normas sociales, morales y religiosas que en alguna medida, pues sabemos que en casa hay ciertas reglas, o posiblemente no hay reglas en casa, pero si voy al colegio, voy a la iglesia o voy dentro de algún centro comercial, hay ciertas reglas que yo debo seguir, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con esta adquisición de nuevos rasgos, ¿verdad?
Hay ciertas cosas que vamos a dejar atrás, pero vamos a ir aprendiendo nuevas, ¿verdad? Bueno, con respecto a los cambios, pues vamos viendo acá, ¿verdad? Hay ciertas cosas que vamos cambiando con respecto a estatura, ciertos elementos o actividades que vamos desarrollando, ¿verdad? Que antes posiblemente no podíamos y que ahora sí. Hay cierta actitud con respecto a los cambios. Puede ser que nuestra actitud sea positiva o puede ser que nuestra actitud sea negativa, ¿verdad? Positiva, si la estimulación que tenemos y que le explicamos al niño que van a ver o van a presentarse ciertas situaciones o ciertos cambios, creo que pues va a ser positivo la adquisición de ese nuevo aprendizaje o de ese nuevo hábito, ¿verdad? Pero si en alguna medida no platicamos o no preparamos al niño, puede ser que nuestra actitud o la actitud sea negativa, ¿verdad? Rechazo hacia ciertas situaciones. Por ejemplo, acá mencionaba Merlin el tono de voz. Entonces, así como que si yo no le explico, o la primera menstruación mencionaban por acá, si yo no le explico a mi hijo o al adolescente o a la persona que tengo, o el adulto no le explica, en alguna medida puede ser que esté molesto y no sabe cómo actuar ante estos cambios, ¿verdad? Entonces eso va a ser negativo, eso siempre está molesto y uno dice, no sé por qué siempre está con una actitud negativa, que todo le molesta, ¿verdad? Pero posiblemente no se le preparó, ¿verdad? Entonces sí es importante. Incluso el hecho de preparar a los niños cuando van por primera vez al colegio. Entonces a veces no los preparamos con respecto a hábitos, el hecho de decir, mira, te tienes que levantar, empezar a levantarlos ¿qué les digo? Un mes antes, o ir haciendo ese hábito, ¿verdad? Sino que de repente, mira, se tiene que levantar temprano y nos toca correr porque hay que llevarle la pacha, hay que llevar aquí, o dependiendo a qué nivel vaya, ¿verdad? Muchas veces no los preparamos y de repente se encuentra de que se queda solo y así como que, ¿y qué pasó, verdad? Entonces, yo tengo que prepararlo, incluso para ir al colegio, o cualquier otra situación, ¿verdad? Que algo que vaya a cambiar, ¿verdad? A rutinas, pues también los tengo que preparar, no solamente decir, bueno, ahora nos vamos acá o estamos, siempre hay que preparar a los niños. Y el desarrollo permite conocer lo siguiente, ¿verdad? Los patrones de desarrollo normal y anormal. Hay ciertas, como les decía yo, hay ciertas etapas, ciertas edades en donde digo yo, bueno, esto es normal, esto no es normal, ¿verdad? Los factores que influyen en la vida del niño y nos ayudan de alguna manera a predecir el comportamiento futuro y ofrecer alternativas de solución o tratamiento de un problema. Vamos a ver que ciertas cosas o ciertas situaciones, por ejemplo, el hecho del habla, el comer solo, el amarrarse los zapatos, el ponerse botones, el ir solo al baño, hay ciertas cosas que a cierta edad yo voy a decir es normal. Y hay cosas que digo, miren, no es tan normal, ¿verdad? Porque a esta edad ya debería de llevar o de tener ciertos aprendizajes y que posiblemente no, ¿verdad? No los tenga. Entonces, por eso que el desarrollo nos permite eso. Y que en alguna medida, pues también me permite, bueno, yo digo que este niño sí va a lograr caminar o subir o coordinar, ¿verdad? Entonces, o que lo va a hacer, bueno, yo creo que tal vez lo va a hacer. Tal vez no lo va a hacer a los 2 años, pero sí lo va a hacer a los 2 y medio o 3, ¿verdad? Son ciertas cosas que puedo predeterminar. Da la oportunidad de saber qué esperar de los niños a determinadas edades, lo que les decía, ¿verdad? Yo voy a saber que a cierta edad tiene que pasar algo. Preparar con anticipación a los niños para los cambios, lo que les decía, es importante. No importa qué tipo de cambio sea, pues es importante prepararlo, ¿verdad? No solamente así como que de repente ya lo cambié y así como que el niño, ¿y qué pasó, verdad? Guiar el aprendizaje sobre todo es importante, ¿verdad? Prepararlo en cualquier situación, cambio que vaya a darse. Ahora vamos a qué es aprendizaje. Dice que el aprendizaje es el proceso que se opera en el individuo con respecto a la experiencia y a la práctica y que esto da lugar a cambios en el comportamiento, ¿verdad? Definitivamente ya tengo un aprendizaje nuevo, pues entonces yo sé que debo comportarme en cierta forma ante el colegio o que debo seguir una fila o que debo seguir ciertas reglas que me indican, ¿verdad? El aprendizaje puede darse de algunas formas. Dentro de estas, pues, es por imitación, regularmente que se da con los bebés. Ellos observan al adulto y regularmente tienden a imitar, ¿verdad? También se da el aprendizaje por descubrimiento, que en alguna medida sin querer, ¿verdad? Se dan cuenta de que sucede alguna situación o hay ciertos elementos que se pueden presentar, como acá los niños, ¿verdad?
que al colocar una lupa, pues puede ser que produzcan fuego o que algo que ellos descubran, ahí sí que por aprendizaje, bueno, el relacionarse con todo lo que le rodea, ¿verdad? No hay necesidad de que alguien venga y les diga cómo, sino que ellos automáticamente lo pudieron aprender. Otra de las formas es la identificación. En la identificación, pues yo me voy a identificar como niño o como adolescente con alguien, ¿verdad? Puede ser un adulto, puede ser otro par, ¿verdad? Otro compañero con el cual me voy a identificar en el sentido de que me agrada esta persona, entonces yo voy a tratar de copiar lo que él o ella hace, ¿verdad? Y está el adiestramiento, en que en alguna medida hay alguien que instruye este aprendizaje. Puede ser por directamente maestra, mamá, papá o algún adulto, ¿verdad? Que esté directamente cercano al niño o al adolescente. Hay ciertos criterios para determinar la disposición de aprender. Estos están el interés por el aprendizaje, qué tanto interés tengamos en algo, ¿verdad? Entonces, esa es como que la atención que le vamos a poner. Está el interés sostenido, dice que este persiste aunque se enfrenten a obstáculos. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Mire, me está costando mucho esta clase, pero yo tengo toda la intención, yo quiero aprender, entonces yo voy a hacer todo lo posible por ganar, tal vez no tanto por ganar, sino por aprender o por llevar y seguir con esto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos de los que están acá recuerdan cuando aprendieron a manejar bicicleta? ¿En algún momento alguien se cayó? Muchas veces, licenciada. Muchas veces, ¿verdad? ¿Y será que a pesar de que se cayeron una primera, se cayeron la segunda, la tercera, alguien dijo, no, yo ya no sigo en la bicicleta y hay que se quede la bicicleta? O dijo, no, yo puedo y yo voy a seguir y lo voy a intentar. Y lo lograron. Sí, ¿verdad? Entonces, ese interés que ustedes tenían en ese momento de querer aprender a montar bicicleta, ese era un interés sostenido, porque a pesar de que hubo el obstáculo, que se cayeron, se golpearon, se rasparon la rodilla o el brazo, no sé, había una motivación que decía, no, yo tengo que poder y yo puedo. Entonces, ese es el interés sostenido, que a pesar del obstáculo que se presente, yo voy a tratar de aprender, ¿verdad? Mejoramiento. El mejoramiento, pues, es a través de la práctica, mostrarán un mejoramiento, aunque sea ligero y gradual. A veces dice, mire, me está costando mucho levantarme temprano, pero estoy haciendo el intento y el esfuerzo día con día. He ido mejorando, porque ahora ya son 5 o 10 minutos que logro. No importa, 5 o 10, pero ya logró un cambio. Entonces, esto es con respecto a ese aprendizaje, ¿verdad? Yo estoy mejorando, entonces quiero valorar, ¿verdad? Aunque sea mínimo el esfuerzo, pues espero que se vea, ¿verdad? A eso se refiere entonces el interés de aprendizaje, el interés sostenido y el mejoramiento. Para que un niño alcance su potencial de desarrollo necesita en alguna medida que sea aceptado, ¿sí? Que en alguna medida pues el niño se va a equivocar, no va a lograrlo a la primera, como el uso de la bicicleta, ¿verdad? Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, tal vez a la quinta o décima, ¿verdad? Pero logró, ¿verdad? Entonces, ese proceso de aceptación. El afecto que en alguna medida nosotros le demos también y que no pasa nada si se cayó de la bicicleta, pues lo voy a intentar, lo voy a ayudar, me voy a ir con él, pero que siente esa parte afectiva. El alcance de realización, al fin lo logró, qué bueno, ¿verdad? Te felicito porque lograste, ahora ya sabes montar bicicleta, ya te puedes ir tú solito sin necesidad que venga alguien o el apoyo que tenga de las rueditas, ¿verdad? A eso se refiere esta parte. Y hay ciertas características, bueno, con respecto al desarrollo, tenemos ciertas características con respecto a los patrones, ¿verdad? Dice que todos los niños siguen un patrón similar de desarrollo, en el que una etapa conduce a la otra, ¿verdad? Por ejemplo, no es que de la etapa de bebés nos pasemos directamente a la adolescencia, no, o sea, hay ciertas etapas, como les decía, hay ciertas gradas que debemos como ir escalando. Va de respuestas generales a específicas, ¿verdad? En algún momento, pues no me podía comunicar y era solo gritos, llantos, pero a medida que fue algo más específico, bueno, ya sabe que está llorando porque quiere un juguete.
o porque quiere alcanzar algo. O sea, vamos como de algo grande a algo más pequeño, ¿verdad? Es continuo desde la concepción hasta la muerte. Siempre vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Habilidades, destrezas, hábitos, en todo momento siempre estamos en constante aprendizaje. En cada periodo de desarrollo, ciertos patrones de conducta se consideran problemáticos. Vamos a encontrar, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué edad consideran ustedes que ha sido problemática o es la más o difícil dentro del desarrollo? ¿Cuál me dirían ustedes? La adolescencia. Muchos coinciden en esa parte, ¿verdad? Que la adolescencia es una de las etapas más difíciles por diferentes motivos. Y lamentablemente esta etapa de la adolescencia es cuando muchos de los adultos pues nos alejamos o se alejan, el adulto se aleja de los adolescentes, ¿verdad? Porque dices que ya estás grande, ya puedes solo, tienes que ser independiente y es cuando realmente más necesitan que esté el adulto ahí cercano al adolescente, ¿verdad? Porque es una etapa en la que pues no somos niños, pero tampoco somos adultos, entonces como que, y que en alguna medida pues el adolescente busca como respuestas y que muchas veces pues no las obtiene del adulto, ¿verdad? Por diferentes situaciones. Entonces, pues hay ciertas situaciones en las cuales, o hay ciertos momentos en los cuales vamos a encontrar que posiblemente hay una etapa donde consideramos un poquito más difícil que otras, ¿verdad? Bueno. Dentro de todo nuestro desarrollo, ya vamos casi en lo último, hay 2 secuencias que sigue el desarrollo dentro de nuestro organismo, por decirlo de alguna forma. Y estas son el cefalocaudal y próximo distal. Cuando hablamos de cefalocaudal, nos referimos que a ese desarrollo se da de la cabeza hacia las extremidades. ¿Cuántos de ustedes han visto un ultrasonido o cómo se va desarrollando el ser humano dentro del vientre de la madre? ¿Alguien lo ha visto? No. Bueno, regularmente los que han tenido la oportunidad de, algunos sí, los que tal vez son, o las que son mamás o son papás, se podrán recordar, ¿verdad? Que cuando que se hizo tal vez el primer ultrasonido, pues a veces es un poco irreconocible, ¿verdad? Y ahora, pues con la tecnología, no digamos, ¿verdad? Ahora pareciera que lo vemos dentro del vientre, ¿verdad? Pero cuando hablamos de cefalocaudal, lo primero que se va a desarrollar, que de hecho así es, lo que primero se forma dentro del ser humano es la cabeza. Luego vamos con todo el bulbo raquídeo, toda la parte donde está el tronco y hasta llegar a las piernas. A esto le llamamos cefalocaudal, que lo primero que se desarrolla, perdón, o crece es la cabeza con dirección a las piernas, cabeza, tronco y piernas. A eso le llamamos cefalocaudal. Y el otro es próximo distal. Cuando hablamos de próximo distal nos referimos que el desarrollo va de adentro hacia las extremidades o hacia afuera, del eje central hacia el cuerpo, del cuerpo, ¿verdad? Hacia las extremidades. Entonces, las 2 secuencias en que se da el desarrollo tenemos cefalocaudal y próximo distal. El cefalocaudal es de la cabeza hacia las extremidades y el próximo distal de adentro hacia afuera. Entonces, cuando se va creciendo, que lo vamos a ver en su momento, vamos a encontrarnos que se forman los órganos, los brazos, la parte de los brazos hasta llegar a las manos y los dedos. Lo mismo pasa con las piernas, ¿sí? Se da más o menos esto, miren. Cefalocaudal, que es la línea verde de la cabeza hacia las extremidades. Y próximo distal, que es lo rojo, que es del centro hacia fuera, ¿sí? Así sería la secuencia que se da. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la secuencia de desarrollo humano? ¿Qué me dirían ustedes? Cefalocaudal y próximo distal. Pareciera un trabalengua, ¿verdad? Cefalocaudal y próximo distal. Entonces, sí, ¿verdad? Solo es de práctica. Entonces, esta es la secuencia del desarrollo, ¿sí? Esta es la secuencia que tal vez ahorita pues no lo comprendamos un poquito, pero más adelantito lo vamos a ver a través de un video.
Bueno, y por último, tenemos que las condiciones que afectan el patrón de desarrollo, hay ciertas situaciones que van a afectar a que se dé todo este proceso. ¿Cuáles son? Hay condiciones ambientales y hay condiciones psicológicas. Dentro de las condiciones ambientales tenemos la mala nutrición, enfermedades, el clima, el ambiente. Son muchas situaciones para que no se logre todo lo que habíamos hablado, o sea, para que no se dé ese desarrollo adecuadamente, ¿sí? Y tenemos las condiciones psicológicas. Dentro de estas condiciones psicológicas tenemos las privaciones emocionales, esa relación que se pueda dar o que no se pueda dar con el ser humano, ¿verdad? Rechazo de los padres. Pareciera que es un poquito ilógico, pero puede darse que el niño o el bebé pues sea rechazado por los papás, sea no querido, ¿verdad? Alguien que no fue producto de una relación donde no había afecto o que simplemente no, ¿verdad? No se esperaba que la persona resultara embarazada, entonces hay rechazo desde el momento que se entera la persona que está embarazada, entonces así como que no, ¿verdad? Entonces son algunas situaciones que van a afectar. Pérdida de uno de los progenitores. Fíjese que por situaciones o azares fallece alguno de los dos, ¿verdad? Entonces queda solamente mamá con el bebé o papá con el bebé, ¿verdad? Entonces son algunas situaciones que se van a dar y que van a también afectar ese desarrollo que se dé adecuadamente. Dentro de esto, pues también vamos a encontrar dos términos. Uno de estos son, hablando de las privaciones emocionales, vamos a encontrar la depresión anaclítica. Cuando hablamos de una depresión anaclítica, es un término que designa la separación prolongada de la madre y la falta de cuidados emocionales y físicos que ello conlleva. El bebé es separado de su madre después de haber tenido una relación afectiva y estable con ella. Por alguna razón estuvo la mamá, ¿verdad? Pero por alguna razón, pues el bebé lo separan de la mamá porque, no sé, ¿qué les digo yo? La acusan de maltrato, por decirles algo así, o por diferente, bueno, la mamá tuvo que viajar porque tenía que ir tenía que trabajar y de repente, pues el bebé se queda cuidado de una hermana, una abuela, ¿verdad? O incluso de alguien que no conoce. Entonces, esa es puede ser una depresión anaclítica, ¿verdad? En donde pues hay un proceso no es un proceso normal y no se va a dar esa relación o ese desarrollo como se espera. Otra situación que se puede presentar es la privación materna. ¿Qué nos referimos con privación materna? Es cuando el término se designa cuando la madre del infante o del bebé está presente físicamente, pero no brinda los cuidados necesarios. Y nos vamos a encontrar con muchos casos así. Mire, está la mamá, está el papá, todos están en la casa, pero pareciera que no hay nadie. Físicamente están, pero están en otra situación, ¿verdad? Entonces nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones, donde no se brindan los cuidados necesarios, ¿verdad? A pesar de que están los adultos con el bebé, pero no hay descuido, ¿verdad? Y en esta depresión anaclítica también puede ser o se da en algunos casos cuando el bebé es separado y son institucionalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que por alguna razón pues van a una institución como un orfanato, porque se los quitaron a la mamá por algún tipo de situación de tipo legal y van a alguna institución. Sí, Melcy. Solo quería añadir que me estaba contando una amiga que su bebé pues ya estaba expresando algunas palabras y la reconocía muy bien, pero por cuestiones de enfermedad lo tuvieron que hospitalizar como 15 días o un poquito más, y la cosa de que el niño ya ni lo reconocía y dejó de hablar, o sea, lo que había avanzado retrocedió, fíjese. Entonces, esto coincide con esta depresión anaclítica, que en algún momento, por diferente factor de situación, o sea, el bebé tuvo que quedarse solo, posiblemente, no sé, ¿verdad? O sea, se quedó con una abuela, el papá, una tía o alguien, ¿verdad? Pero que no es lo mismo que esté directamente con la mamá, ¿verdad? Esas relaciones acá es directamente con el lazo materno, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no se puedan resolver, pero son algunas situaciones que se pueden presentar, ¿verdad?
No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Tenemos unos minutitos todavía. Voy a dejar de compartir un momentito porque quiero enviar la asistencia. ¿Algún comentario? ¿O alguna duda? ¿O muchas dudas? Todo quedó... Algún trauma, va. Sí. Les voy a enviar en lista la asistencia para que ustedes la puedan llenar, por favor. Sí, dime, alguien levantó la mano. Jessica. Yo no sé si me puedo quedar un ratito, solo un minutito le quitaré después de Sí, la... está bien. Sí, Sí, no hay problema. Por favor, anotar su asistencia. No se les olvide anotar su asistencia. Bueno, ya envié la asistencia. Voy a colocar la última actividad. No sé si tengan alguna duda. ¿No hay dudas? ¿Todo está claro o todo está así como que, mire, todo es duda para mí? No entendí nada. Todo claro. Muy bien. Muy bien. Voy a colocar aquí una actividad. Esta actividad, por el tiempo, la pueden trabajar, si quedan tal vez despuesito, y al final tal vez si pueden colocar o tomar captura de la actividad, pues me la pueden enviar. Si no la guardan y en la próxima semana, pues yo la solicito, ¿verdad? La próxima semana, pues vamos a abordar un poquito acerca de las teorías del desarrollo. Entonces, el día de hoy, pues tal vez sería la única actividad que tienen como adicional, es realizar esta. Solo es una actividad de como relacionar términos. No sé si dudas, comentarios. Solo quería preguntarle si mi tarea ya me la recibió del glosario, disculpe. Si me la pudiera repetir lo que me indicaste, que no te escuché. Si me puedes repetir, Melsin, algo de glosario, pero no sé, no escuché, perdón. Sí. Licenciada, una pregunta. ¿Esta captura la mandamos a su WhatsApp? Ay, la mandamos a Sí, su... se había levantado la mano. Jessica y luego Alejandra. Ah, perdone, no, yo ya hice mi pregunta, ya no quité la mano, disculpe. ¿Escuchan? Ya todos tienen el enlace, ¿verdad? Para dejar de compartir.
Sí, Alejandra. Licenciada, perdone, es que mi duda era si el QR que nos mandó lo resolvemos. De igual manera le mandamos captura a su número personal. Licenciada, hola. Si ya terminaron, solo tomen la captura. Licenciada, disculpe. Entonces, nos vemos a la próxima semana, ¿verdad? Y Licenciada. espero que todos tengan una buena semana. Y pues, para todos. Licenciada, Ay, lo siento. Li. No me escucha. Dura. Yo creo que no escucha. No le tomé captura al QR. Melvin, pero Andrea mandó el link en el grupo. Sí, yo lo mandé. Yo creo que nos vamos, ¿no? Así ya puso. Feliz noche. ¿Hasta qué hora tenemos para resolver, chicos? Él puso la horita, dijo, está fácil. Hasta donde el cuerpo aguante. Ah, Feliz noche, compañeros. ¿De qué, Jonathan? Feliz noche. Creo que ya estamos por ahí. Hay que comentarle en el grupo. Pues dijo que con él funcionaba mejor si le escribíamos en el grupo. Descansen, compañeros. Yo digo que podemos seguir platicando en el grupo. Un abrazote. Adiós. Feliz noche. Feliz noche. noche. Alguien me dijo que se quería quedar o está por acá todavía. Soy Jessica. yo. Ah, vale.